Hola, Hola, soy Carlos. y aquí estoy otra vez yo, Lisa. Ajá. Bienvenidos al segundo episodio de Перекрестки Літератури. Hoy vamos a hablar sobre... Sí, el alcohol en la literatura rusa. Ujú. Sí, el alcohol es un gran tema de la literatura rusa. Los personajes de las obras rusas toman a menudo y muchos de ellos abusan del alcohol. El alcohol en la literatura rusa cumple varias funciones. Por ejemplo, en Las almas muertas de Nikolai Gogol y en la obra de Alexander Pushkin, La hija del capitán, les sirve a los autores como parte de una estafa o un engaño, porque en el siglo XIX, si un joven aristócrata no tomaba con todos, no se consideraba maduro o varonil, entonces quería parecer más maduro, más masculino, y por eso tenía que tomar con todos. Y los personajes de estas obras usaban este estereotipo para engañar a estos jóvenes aristócratas tan ingenuos, ¿sí? En Las almas muertas aparecen terratenientes rusos que beben mucho. Y, por ejemplo, Nozdrov, uno de estos terratenientes, cuyo rasgo principal es falta de mesura en todas las esferas de su vida, también en el consumo del alcohol. Entonces, Nozdrov, antes de comer, bebe, voy a checar y citar, que toma él, bebe Portwein. ¿Saben ustedes qué es el Portwein? Es un vino fortificado, ¿sí? Lo toma antes de cenar y también después de cenar toma Madeira, otro vino fortificado y lo mezcla con ron y vodka. ¿Pueden imaginarlo? No, es espantoso. Me asombra, ¿sí?, leer cuánta cantidad y qué mala calidad de bebidas alcohólicas hay en esta obra de Nikolai Gogol. Para dar otro ejemplo, otro terrateniente que se llama Pushkin es un hombre muy particularmente tacaño y tiene un jarro de aguardiente que está cubierto de polvo. Entonces, Gogol utiliza y menciona en esta obra las bebidas alcohólicas para subrayar algunos rasgos principales de sus personajes, de estos terratenientes, y para acentuar su degradación moral. Otro ejemplo, Ilya Oblomov, en la obra de Iván Goncharov Oblomov, que pasa todos sus días en su sofá preferido, toma Madeira, ¿sí?, aquel vino fortificado, por las mañanas. Era algo muy caro, ¿verdad? Claro, sí, más caro que el vodka ruso, Sí, claro. o cualquier aguardiente, sí, hecho en casa. Pero siendo un aristócrata, él sí podía hacerlo. Pero también puede tomar una botella de Madeira de este vino por las noches, solo para dormir bien. El Madeira aquí es un detalle significativo porque le sirve a Goncharov para intensificar la idea de su pasividad, su inactividad, su pereza y esta somnolencia de la vida de Oblomov. Alexander Pushkin, ¿sí?, menciona muchísimas bebidas alcohólicas que tomaban los aristócratas rusos, ¿sí?, y nota una tendencia muy interesante que los jóvenes, ¿sí?, de la clase alta, en sus gustos, ¿sí?,
copiaban a los franceses y entonces tomaban todo lo francés, más caro, ¿sí? Más privilegiado. Y entonces, en vez de preferir y beber el vodka ruso, tomaban bebidas franceses, mientras que en la casa de Tatiana Larina, la protagonista preferida de Pushkin, se beben todo ruso, vino esfumante ruso, por ejemplo, ¿sí? Entonces, aquí Pushkin quiere expresar esta idea de la diferencia o casi el abismo entre Onegin y Larina, los dos protagonistas. Los personajes pobres, ¿sí? En la literatura rusa, los personajes que pertenecen a la clase social más baja también beben y beben mucho, como por ejemplo los inquilinos de un albergue muy humilde, de una obra de teatro de Maxim Gorky, que se traduce al español albergue nocturno o en ruso na dnie, que literalmente significa en el fondo de la sociedad. Es una muy mala traducción. Así es. Desafortunada. Así es. Pero bueno. Entonces están metafóricamente en el fondo de la vida y tienen que beber, no tienen que, pero prefieren beber mucho porque no ven ninguna esperanza de escapar de su posición, de su pobreza. Y uno de ellos va a exclamar, ¿sí? Uno de estos hombres tan miserables. Voy a citar, es lo que dice. Vamos a tomar una más. Un ser humano no necesita mucho para sentirse feliz. Tomo una copa y me siento alegre. Quiero hablar más del alcohol en la vida de la gente pobre en Rusia, ¿sí? Y voy a hablar acerca de una obra de Nikolai Nekrasov, quien desarrolla este tema y también el tema del alcohol y de la felicidad en la vida de la gente más pobre. Entonces, Nikolai Nekrasov, un escritor ruso famoso por su compasión hacia los pobres, los campesinos rusos, la cual expresó muy bien en su prosa y poesía, escribió a finales del siglo XIX no es una novela, sino una obra en verso, ¿sí? Que se titula «Кому на Руси жить хорошо?» o en la traducción «¿Quién es feliz en Rusia?» En esta obra, Nekrasov aborda una de las cuestiones claves para su época, la de la felicidad de la gente rusa después de la abolición de la servidumbre en este país en 1861. ¿Sí? Nekrasov no se hacía ningunas ilusiones acerca de esta reforma. Y la historia ha comprobado que tenía razón. ¿Por qué? Porque no mejoró mucho la condición de ninguna clase social, ni de los campesinos ni de los terratenientes. De hecho, ha sido una de las reformas más decepcionantes en la historia de este país. Los protagonistas de esta obra son 7 campesinos rusos que se encuentran por azar en un cruce de caminos. Su posición ha mejorado después de la reforma, pero solo en el papel. En realidad siguen trabajando para sus dueños anteriores, entregándoles los frutos de su arduo trabajo. ¿Sí? Y ya sabemos que les llevará mucho tiempo, unos 20 años, para poder comprar un pedazo de tierra, ¿sí? De sus patrones antiguos y para convertirse de esta manera en propietarios libres. ¿Sí? Y Nekrasov nos hace sentir y empatizar, ¿sí? Con su destino tan triste, tan desconsolador.
Y lo podemos sentir cuando el escritor menciona los nombres de sus pueblos natales, de estos 7 campesinos. Ay, he tratado de traducir estos nombres al español. A ver, ¿dónde los tengo? Sí, aquí están. Aquí están. Entonces, harapiento, andrajoso, desnutrido, descalzo, hambriento, quemado e infecundo. Estos nombres hablan por sí mismos. Entonces, los 7 campesinos discuten acaloradamente la cuestión: ¿quién es feliz hoy en Rusia? Y se emborrachan durante esta discusión, se pelean y no llegan a ningún acuerdo. Cada uno se queda con su propia respuesta. Y entonces las 7 respuestas corresponden a las 7 clases sociales. Entonces, ¿quién es feliz en Rusia? Puede ser el terrateniente, número 1, o el empresario, o el funcionario público, o el cura, o el comerciante, o el ministro, o puede ser el rey. ¿Quién es feliz? ¿Quién es el más feliz? Sí. Ajá. Entonces, como no logran llegar a un acuerdo, deciden emprender un viaje en búsqueda de la respuesta correcta. Y durante esta expedición, ¿sí?, como siempre en los típicos cuentos populares rusos, consiguen un mantel mágico que aquí les va a dar comida y un cubo de vodka al día, ¿sí?, durante toda esta expedición. En el camino, los 7 campesinos se asombran al ver a tantos rusos campesinos, ¿sí?, en los fosos por todos lados, borrachos, y se preguntan ¿por qué? ¿Sí? ¿Por qué? Y Pavel Veretennikov, el campesino más rico y respetable de una de las aldeas cercanas, trata de explicar este fenómeno social. Comenta así: dice que los campesinos rusos son trabajadores e inteligentes, pero toman tanto que siempre acaban en algún foso, borrachos, y ahí pertenecen. ¿Permanecen o pertenecen? Ahí permanecen y parece que pertenecen a este foso. Okay. Ajá. Uno de estos campesinos trata de justificarse y dice que un campesino ruso tiene que trabajar tanto en el campo que después ve que los frutos de su trabajo no le pertenecen, ¿sí? Lo arrebatan. ¿Quién? El terrateniente, ¿sí?, el rey, Dios, y el resto desaparece en los incendios. Entonces se sienten deprimidos y se emborrachan tanto. Y expresa una lástima de que el alma campesina rusa, tan poderosa en el sentido de que puede lograr tanto, se desperdicie su potencial en el alcohol. Entonces nos queda claro que no hay felices entre los campesinos. Pero aquí no hay ninguna sorpresa, ¿verdad? No. No. Hay un episodio, uno de los episodios más memorables y encantadores y también significativos, cuando los 7 campesinos llegan a una aldea y ahí organizan un concurso. Le van a dar un cubo de vodka, ¿sí?, a quien los logra, ¿sí?, convencer de su felicidad. Y como Nekrasov irónicamente nota, esta gente está aquí solo para beber gratis. Vale. De todos modos, los participantes son los siguientes. Aquí hay un cura desempleado,
a quien le basta solo el sol y una copa para sentirse feliz. Hay también una anciana sin ojo que se alegra tanto cuando ve una buena cosecha de rábano. Rábano es su felicidad. Ajá. Hay también un soldado discapacitado quien después de 20 batallas y múltiples lesiones ha sobrevivido. Entonces su felicidad es estar vivo y le basta. Ajá. Sí. Hay más ejemplos. Hay un cazador de osos con la mandíbula torcida. Hay un anciano jorobado de Bielorrusia cuya felicidad es comer el pan y también eso le basta. Hay un serviente que está tan orgulloso por haber contraído una enfermedad noble de sus patrones ricos que llevaron muchos años bebiendo el vino esfumante. Entonces hay muchos felices y orgullosos aquí. Pero se destaca un cantero joven y fuerte que se siente feliz porque, aunque trabaja mucho en el campo, gana lo suficiente para mantener a su familia. Y la última historia, a mi parecer, es la que más me convence. Ajá. Pero al final, cada uno toma un trago de este cubo de vodka porque ninguna de estas historias convence a los 7 campesinos. Ajá. Entonces nadie se ha ganado el premio. Claro. Sí. Entonces el viaje sigue y nuestros 7 campesinos van a encontrar a muchas personas y escuchar muy distintas historias, pero todas tristes, aún desgarradoras, y que solo les van a mostrar a nuestros protagonistas que parece que no hay nadie en este país que sea verdaderamente feliz. Sí. De 7 partes planeadas por Nekrasov, le dio tiempo para terminar solo 4. Solo 4. Pero, y es lo más curioso, que según el borrador, los 7 campesinos iban a regresar sin encontrar la respuesta a su pregunta y en el camino de regreso iban a ver a otro borracho en un foso y después iban a llegar a la siguiente conclusión, que la única persona feliz en este país hoy es un borracho. Ujú. Tremendo, ¿no? Un foso. En un foso, sí. Sí. Sí, tan al mismo tiempo triste y tan, pues es sátira, ¿sí? Muy irónico. Ujú. Uf. ¿Sí? Seguimos. Ok, y bueno, ahora vamos a saltar cuánto, unos 80 años. Ajá. 80 años y no se ve mejor. No, no ha cambiado nada. Pasó la revolución, Ajá. unos 60 años del régimen comunista y tenemos a Sergei Dovlatov con su novela dividida en cuentos o colección Ajá. de cuentos, difícil decirlo, Ajá. y se llama Chemodán, la maleta. Y es un libro muy especial porque es una maleta y contiene varios cuentos o relatos y cada uno tiene un título relacionado a las cosas que hay en una maleta. Por ejemplo, hay títulos como Calcetines finlandeses de crepé, un traje respetable o el gorro de invierno. Entonces, el libro contiene estas cosas, el libro contiene estas historias, así como la maleta contiene las cosas. Ajá. Entonces, nos cuenta la historia de Sergei Dovlatov. Sergei Dovlatov, que es el autor, pero no queda claro si es como autobiográfico o autoficción. Y claro, con los rasgos autobiográficos. sí, o sea, todo coincide que es él, pero
no, Sí. no nos dice como, esto es ficción, esto es realidad. Sí, pero se mencionan personas reales desde su vida, la vida de Dovlatov. Sí, empezando por él, que es el protagonista. Y entonces él emigra a Estados Unidos de la Unión Soviética y solo después de 4 años abre la maleta en la que ha acumulado todo lo que tiene en sus primeros 36 años de vida. Y así nos empieza a contar, empieza a sacar cada uno de los objetos y nos empieza a contar su vida. Y aunque el alcohol está presente en muchas de las historias y es un motor para los acontecimientos muchas veces, me parece que no es la principal característica de este personaje, porque él es ante todo un inconforme. La realidad en la que vive, las reglas que tiene que seguir, las limitaciones que se le imponen, le parecen más que algo lamentable, triste, le parecen algo como ridículo, irrisible. Sí, irrisible. Y para él beber no es su principal característica, no es como que, no es un alcohólico, es un inconforme. Es una de las muchas maneras en las que él va contra este ciudadano ideal que podría ser. Porque también no se adapta a su lugar de trabajo, no sigue las reglas y pareciera estar siempre listo para asociarse con los parias y los perdedores de esta sociedad, que son también otros borrachos normalmente, que son borrachos. Ajá. Y es su círculo social. Sí, parece que sus amigos, las personas exitosas a su alrededor como que lo incomodan, no quiere frecuentarlos y los borrachos de inmediato lo invitan. Se convierten en sus amigos. Sí. Sí, paso a paso. Sí. En una sección dice que su esposa le dice, ¿tú estás dispuesto a inscribirte en cualquier aventura, menos en cumplir tus deberes conyugales? Y él dice, mi esposa cree que los deberes conyugales son la sobriedad. Y él no está dispuesto a asociarse con la sobriedad. Y por ejemplo tenemos un ejemplo de un ciudadano exitoso, feliz, ordenado, que es su amigo de la infancia, Andrei Cherkasov, que tiene una buena casa, un buen trabajo, amigos intelectuales, y tiene todos los privilegios que podía obtener, que podía proveer la vida en la Unión Soviética en los 70. Y él no tiene nada de esto porque él ha elegido huir de la respetabilidad y de ser un ciudadano ideal. Y recuerdo, no me acuerdo muy bien si este relato, esta parte del libro, entonces se desarrolla paralelamente, se cuentan sus vidas, ¿sí? Como una antítesis. El príncipe y el mendigo. Ajá, algo así. Sí. Sí, son las vidas paralelas, sí, el pero tan distintas. Y el ciudadano ideal, Ajá. la élite. Y nos dice, Dovlatov decía que hay escritores que escriben de cómo es la vida, algunos escriben de cómo debería ser, y él se consideraba uno de los que describe la realidad. Pero bueno, creo que es más interesante. El crítico Andrei Ariev dijo que Dovlatov escribió sobre cómo la gente no sabe vivir y así se mantiene libre, al no saber vivir. Si seguir esta línea de Cherkasov es no ser libre. Y tomando todas estas aventuras disparatadas, sin sentido, es la libertad. Es muy interesante que lo menciones ahora, porque en nuestro próximo video, cuando hablemos sobre el alcohol en la literatura americana, yo voy a desarrollar y tratar de explicar la misma idea de la libertad de los inconformes
pues en la sociedad americana de la clase media, pero Sí, sí, beber. la misma idea. Beber tiene algo muy... Ajá. Te libera. Sí, es como tomar el camino que quizás no... Obviamente no es ideal, pero Pero es un camino más interesante, sí, es el que yo escogí. sí, de aventuras. Ajá. Puede ser. Sí. Y bueno, quisiera mencionar cómo Doblatov es este personaje, ¿no? El como inconforme. No es un disidente, porque no es un disidente, no hace nada realmente contra No, el gobierno. no. Entonces, un agente de la policía secreta Ujú. interroga a Doblatov después de que él se encuentra con un sueco y le dice a Doblatov, después de interrogarlo, Ujú. le dice, contamos con su buena conciencia, aunque usted parece ser una persona bastante frívola. Las noticias que tenemos de usted son más que contradictorias. Para ser exacto, Ujú. constante incompetencia, Ujú. embriaguez y anécdotas dudosas. Ujú. Y Doblatov piensa, me dieron ganas de preguntarle, ¿y qué hay de contradictorio en todo esto? Pero me contuve, sobre todo cuando el mayor sacó de el cajón una carpeta bastante grande, con mi nombre escrito en ella. Y sí, y bueno, un libro excelente, Así es su estilo. no dejen de Sí, leerlo. sí. Y bueno, ahora Pues pasamos a... voy a seguir, sí, con la misma época Ujú. y con otro escritor ruso que pertenece a esta generación. Y, ay, ¿cómo puedo empezar? Es que es una obra extraordinaria, es una obra muy especial de un escritor ruso que se llama Benedikt Yerofeev. Sí, con su obra titulada Moskva Petushki o Moscú Petushki. Y quiero empezar y decir que la embriaguez en esta obra sirve del fundamento de la trama y de mucho más, como voy a tratar de explicar un poco más tarde. Entonces, aquí se trata de un borracho que viaja en tren de Moscú, donde trabaja a Petushki, un pueblo pequeño cercano, y viaja en un estado del delirio alcohólico. Entonces, el protagonista está borracho durante, pues, toda la obra, ¿sí? Y para seguir, hay cosas muy importantes que necesito mencionar en el principio, porque número uno, ¿sí? Aunque fue escrita en prosa, ¿sí? Esta obra es un poema. Ujú. Pues eso no va a parecer novedoso ni raro para los conocedores de la literatura rusa, porque basta recordar Las almas muertas, ¿sí? Esta obra de Nikolai Gogol, ¿sí? Con la cual esta obra de Yerofeev tiene ciertas similitudes, ¿sí? Pero ahora puedo explicar brevemente que lo poético y lo irónico de estas dos obras están en las reflexiones o los monólogos de los protagonistas, o mejor dicho, de los autores mismos, ¿sí? Que asumen una actitud libre, poética, puede ser metafórica, hacia los acontecimientos en sus obras. Otra cosa importante, ¿sí? Esta obra, ¿sí? Yerofeev, Benedikt Yerofeev, ¿sí? Aquí está su rostro, escribió Moskva Petushki en los 60, pero esta obra no fue publicada hasta el año 89.
Aquí tampoco hay ninguna singularidad porque había muchas obras rusas que pertenecían a la literatura de protesta. La literatura cuyos autores iban en contra del sistema político del país en aquella época, ¿sí? Entonces, Erofeev era uno de ellos. Es interesante que Erofeev quería crear una especie de contraliteratura, quería hacer no literatura. Y por eso, la singularidad de su obra está en su forma, el estilo y el lenguaje, que son no solo distintos, sino opuestos a los de la literatura del realismo soviético. Entonces, los amigos y los conocidos de Benedikt Erofeev, los únicos lectores de esta obra en los años 60-70, la leían como un diario de su amigo, como una confesión íntima, con muchos elementos satíricos a través de los cuales ellos reconocían la realidad y a sí mismos. Y claro que en aquella época no creían que Moskva-Petushki se publicara algún día como una obra literaria. Sin embargo, ¿sí?, en el periodo de deshielo se publicó, como muchas otras obras, y pasó a ser rápidamente una de las obras más conocidas y controvertidas de la literatura rusa moderna. Su otra singularidad es su intertextualidad. El poema abunda en alusiones y referencias, y aquí podemos distinguir entre tres niveles o tres dimensiones de referencias. La primera dimensión, ¿sí? Aquí pertenecen los eslóganes comunistas. La propaganda, ¿no? Sí, la propaganda, también el lenguaje de los periódicos y la televisión, todas estas palabras que los contemporáneos de Erofeev escuchaban por todos lados y que ya estaban obsoletas, ¿sí?, vacías, para ellos no tenían nada que ver con su vida real. Para dar algún ejemplo, aquí la sonrisa bestial del capitalismo se convierte en la sonrisa bestial de la realidad. La libertad, la igualdad y la hermandad pasa a ser la hermandad y la asistencia social. Otro ejemplo, ¿sí? Hay un eslogan muy antiguo de Lenin de los años de la Revolución que nos dice así: los de arriba no quieren y los de abajo no pueden. Y aquí Erofeev cambia un poco este eslogan y lo utiliza en otro contexto. ¿Cuál es el primer contexto? Pues el primer contexto es pues la lucha de las clases sociales. ¿Sí? O sea, los de arriba no quieren que cambien las cosas y los de abajo no pueden sin la revolución. Así es, fue su idea. La original. Sí, el eslogan original, pero Erofeev juega con este eslogan y lo convierte en algo un poquito distinto y que tiene un efecto irónico, porque Erofeev lo utiliza en otro contexto, en el contexto del trabajo del protagonista. Entonces aquí se expresa la siguiente idea, que los jefes, ¿sí?, del protagonista de esta empresa, los de arriba, no quieren cambiar cosas en la empresa o no quieren que el protagonista siga trabajando aquí y sus compañeros de trabajo de abajo tampoco lo quieren, pero y no pueden cambiar nada. Entonces, la segunda dimensión
es la dimensión o el nivel de la literatura clásica rusa y de la literatura mundial. Quiero mencionar solo un ejemplo que me llamó mucha atención y me encantó. Entonces, el protagonista viaja en tren sin boleto, sin pagar, como muchas personas en aquella época, era la mayoría en realidad. Y entonces tiene un pacto con el conductor y según este pacto, este acuerdo, cada vez que lo ve, tiene que contarle un episodio de algún libro de la literatura clásica, como Scheherazade, ¿sí? De las 1001 noches. Y otra gente que también viaja sin pagar, tiene otro tipo de acuerdo con el conductor. ¿Puedes adivinar qué tipo de acuerdo? Pan con alcohol. Exactamente. La cantidad del líquido aquí corresponde al número de las estaciones o la distancia que esas personas han recorrido. ¿Sí? Tiene sentido, ¿no? De cierta forma, sí. Sí. La tercera dimensión es la dimensión más amplia. Es la dimensión de las referencias mitológicas, bíblicas, en particular del Antiguo Testamento y del Evangelio, y palabras y referencias que pertenecen a esta línea, ¿sí? Atraviesan toda la obra desde el principio hasta el final y le otorga a este libro un nivel más oculto, un nivel metafórico, bíblico y simbólico. Y por lo tanto es una obra multidimensional y la verdad es muy complicada, muy compleja, pero al mismo tiempo encantadora, porque Erofeev nos invita a leerla e interpretarla desde cualquier de estos tres ángulos. ¿Sí? Uno puede leer esta obra en una de estas dimensiones. O en las tres. O en las tres paralelamente, literalmente. al mismo tiempo. Sí, también. Pero, ¿qué hace Erofeev en todas estas dimensiones? Lo que hace es mezclar las palabras elevadas con las palabras del registro más bajo, lo sagrado con lo profano, lo real con lo fantasmagórico. Y esta técnica literaria, ¿sí?, de mezclar cosas muy distintas en el registro, en el estilo, en el contexto, según Mikhail Bakhtin, es el rasgo principal de la literatura carnavalesca. ¿Sí? Para dar algunos ejemplos que menciona Bakhtin, son Don Quijote de Cervantes, o Gargantua y Pantagruel de Rabelais y Las almas muertas de Gogol. Aquí, Erofeev utiliza esta técnica literaria para parodiar la realidad soviética, para burlarse de ella, para mostrar la irrelevancia de sus metas, de sus eslóganes, también para mostrar el fracaso de sus ideales y la desacralización del Estado y de la Iglesia. Entonces, nos queda claro del título de esta obra que es un viaje de Moscú a Petushki. Y según Jorge Luis Borges, el viaje es una de las tres tramas invariantes. Entonces, es solo otra trama bastante arquetípica y no hay nada novedoso aquí. Lo que ahora nos interesa más, creo, es quién es esta persona que viaja. ¿Para qué va a Petushki? ¿Por qué está borracho?
el protagonista se llama Venichka. Venichka es el nombre diminutivo de Benedict, el nombre también del autor de esta obra, y podemos suponer que hay muchos rasgos autobiográficos. Y Venichka sí va a expresar el pensamiento de Benedict Erefeev. Entonces, Venichka es un bebedor empedernido, o mejor dicho, es un alcohólico. Es un alcohólico, sí. Parece que toma todos los días. Y trabaja en Moscú, o mejor dicho, ya no trabaja, porque se menciona que lo despidieron. Pero cuando trabajaba en una empresa, no está claro qué hacía, pero parece que solo bebía todos los días con sus compañeros de trabajo. Ajá. Y escribía informes falsos, imaginaba metas y logros de su equipo que en realidad no existían. ¿Y qué más? Es algo muy curioso. Dibujaba, hacía, no se ve muy bien. No se ve muy bien. No, puedes mostrarlo. Ajá. Ajá. Ah. Sí, aquí se ven algunos gráficos, ¿verdad? Sí. Esos gráficos muestran una correlación entre ciertos días laborales y la cantidad del alcohol consumida por los miembros de su equipo. Pero solo está perdiendo el tiempo. Pero No. no, qué trabajo minucioso, creativo. Y resulta que su jefe no lo apreció. Claro. Ajá. Entonces, ahora bien, Venichka, todos los viernes, cuando termina la jornada, Venichka toma el tren y va a Petushki, un pueblo pequeño cercano, donde vive su amante, una prostituta, y su hijo, el hijo de Venichka y de ella. Y el poema nos relata un viaje que Venichka emprende después de muchos días de abusar del alcohol, y por si fuera poco, antes de este viaje compra algunas botellas más para poder tomar durante el trayecto. Por cualquier razón que sea, este viernes Venichka no llegará a Petushki. No. Y no sabremos a ciencia cierta por qué. ¿Será porque a causa de su borrachera, ¿sí? Y su embriaguez, que pasa a ser un delirio alcohólico con las alucinaciones terribles, él pierde la conciencia o pierde la razón? ¿O será porque en una estación que se llama Orejovo-Zuyevo habrá tanta muchedumbre que la corriente, es posible suponer que la corriente se lo lleve y lo meta en otro tren? ¿O será porque solo es viernes 13? Y si ustedes son supersticiosos, quédense con esta explicación y basta. Me recuerda a nuestro episodio pasado. No hay que jugar con eso. No, nunca. Entonces, como muy a menudo en esta obra, el lector puede sentirse bastante libre en escoger alguna interpretación o explicación. Digo, es un delirio. Sí. Pero fíjate que es solo una manera de leer e interpretar esta obra, esta manera realista, literal, lineal. Pero como no es una obra realista, sino una obra modernista, significa que hay otro nivel más oculto, una trama que se desarrolla detrás de las líneas. Y esta trama se nos revela si sabemos reconocer y interpretar algunos símbolos, particularmente los símbolos bíblicos, ¿sí?
que aparecen aquí. Antes que nada, hay que prestar atención a los topónimos. Moscú y Petushki. ¿Sí? Moscú, la capital, ¿sí? y Petushki, un pueblo pequeño. Y esta dicotomía o la oposición de la capital y de la región con sus pueblos chiquitos es algo muy típico de la realidad rusa y del pensamiento de mucha gente rusa. Y en la época de Erofeev y de Venichka, cuando el país tenía problemas con el abastecimiento y mucha gente que vivía en las ciudades pequeñas, esta gente tenía que viajar a menudo a Moscú para poder comprar alguna comida o alguna cosa. Y entonces Moscú siempre ha sido un lugar rico, privilegiado, un lugar de abundancia, de riqueza, y esta tendencia permanece hoy. Entonces podemos suponer que Moscú es un lugar rico, ¿sí? Se vive bien aquí. Sí. Y Petushki es un pueblito típico ruso, ¿sí? Deprimente, oscuro, puede ser sucio, pobre, sí. Pero no es así para Venichka. Para Venichka es todo lo contrario. Moscú para él es una trampa. Es un lugar hostil, caótico y opresivo. ¿Sí? Lo echan de sus restaurantes. Está perdido en sus callejones. Está confundido a menudo. Y a Kremlin, ¿sí? El símbolo del Estado, del gobierno, del poder, a Kremlin nunca puede llegar a ver por lo mucho que se esfuerce. Sí, no sabemos por qué. Se menciona que nunca lo ve, aunque quisiera hacerlo. Y entonces para Venichka, Moscú es metafóricamente el infierno. Entonces Petushki es al contrario, es su paraíso, puede ser inalcanzable o ya perdido. A ver cómo Erofeev describe Petushki, este paraíso de Venichka. Voy a citar. Aquí nunca se callan los pájaros. El jazmín florece aún en el invierno. Uno puede beber incluso cualquier cantidad todo el tiempo sin perder la claridad y la profundidad de la mirada. ¿Sí? Qué lugar precioso. Pero lo más valioso que hay para Venichka en Petushki es el hecho de que ahí le espera su amante, la mujer que ama, y es una mujer bella, sensual, con los ojos blancos, rodeada de lirios. ¿Sabes que los lirios se asocian con la modestia, la inocencia, la fertilidad y al mismo tiempo, si recordamos la ramera de Babilonia, veremos que es un símbolo muy ambiguo, muy ambivalente. Entonces, esta mujer es como una prostituta, pero al mismo tiempo una virgen o una santa, y es también la madre y la tierra y todo para Venichka. Erofeev describe a su hijo también como un ser divino. Por ejemplo, se menciona un detalle como conoce la letra Yu. Yu es la penúltima letra del alfabeto ruso, lo que significa aquí que su hijo, un muchacho pequeño, sabe casi todo. ¿Sí? Casi todo. ¿Sí? Es un ser sabio. Y espera que Venichka le traiga nueces. Y el nogal es también un árbol simbólico que simboliza la unión de la vida y la muerte, y está todo en este muchacho.
Entonces, el hecho de que Benichka esta vez no llega a Petushki le da a esta obra una nota triste, aún trágica. Parece que no hay ninguna salvación para Benichka si no llega a su paraíso. Vale, entonces en el nivel bíblico, metafórico, simbólico, ¿sí? Benichka trata de escapar de lo mundano, lo material, lo opresivo, hacia lo apacible, lo divino y lo sagrado. Ahora bien, podemos contar la trama del Evangelio así. Dios, el Padre Divino, sacrifica a su Hijo humano para salvarnos. Puede ser que Benedict Yerofeev transforme esta trama así. Benichka, el Padre humano, sacrifica a sí mismo a través del alcohol, de la vida que lleva, para salvar a su Hijo divino. Puede ser. O podemos leer esta obra como una hagiografía, un viaje de quién. La vida de un santo. De un santo, un mártir. Un mártir o un loco o aún de Jesucristo. ¿Por qué no? ¿Qué hace Jesucristo? Habla con Dios, con los ángeles, contempla la vida humana pobre y miserable. Y fíjense que Benichka hace lo mismo. Va a contemplar y hablar con los pobres y los miserables en el vagón del tren. Va a hablar con Dios directamente. También van a aparecer los ángeles. Pero aquí los ángeles son criaturas traviesas, malvadas y mentirosas. Van a burlarse de Benichka, van a engañarlo porque primero prometan cuidar su maleta, ¿sí? Sabemos que es algo muy valioso para Benichka. ¿Por qué? Lleva las botellas. Exactamente. Entonces, y después esta maleta desaparece, ¿sí? Después llegará Satanás para tentarle, tratando de persuadir a Benichka que salte del tren. ¿Quién más? Habrá más criaturas divinas. Llegará la esfinge con sus rompecabezas sin sentido y va a amenazarle a Benichka. Mitrídates, un rey antiguo, famoso por su crueldad, va a apuñalar a Benichka. Sí. Qué brutal, qué cruel, ¿eh? Todo. Pero hay que guardar en la mente que puede ser una alucinación provocada por el alcohol. Entonces, sí, en la trama normal, literal, realista, estas criaturas son meros fantasmas de Benichka, ¿sí? Productos de su imaginación dañada por la cantidad del alcohol. En esta trama oculta, metafórica, bíblica, estos seres divinos son los seres diabólicos, ¿sí? Cuyo objetivo es impedirle a Benichka llegar a Petushki, a su salvación, a su paraíso, a su Hijo divino, ¿sí? Entonces, también parece muy importante el momento cuando aparecen todas estas criaturas o estos fantasmas. Pero para explicarlo, tengo que comentar un poco la estructura o la organización de esta obra. Está dividida en capítulos. Cada uno corresponde a una estación en el trayecto de Moscú a Petushki. Y ¿sí? Sí. ¿Cuántas son? Oh, bueno. Pues no se enumeran. Más de 30. Ajá. Yerofeev retomó esta idea de esta organización de su obra de otro escritor ruso, Alexander Radishev, quien en su
obra, El viaje de San Petersburgo a Moscú, también describió un viaje durante el cual el protagonista contempla la vida miserable de sus compatriotas en el país en aquella época. Es pre-revolucionario. Sí, Ajá. sí, mucho más antiguo. Ujú. Entonces, sí podemos ¿sí? Dividir esta obra en algunas partes. ¿Sí? Puedo decir que en el primer tercio de esta novela, este poema, Venichka está a solas. Está reflexionando, recordando, bebiendo el alcohol que había comprado para sí, quitarse la resaca. Sí, y la tiene muy, muy cruda, muy mala. Y después de la estación o el capítulo se titula así, El kilómetro 43, el monólogo pasa a ser un diálogo y Venichka va a charlar con sus compañeros de viaje, habrá muchos chistes, sí, mucha charla alegre y en general es el periodo más relajado, sí, más feliz de este viaje. Pero todo cambia después de la estación que se llama Orejovo-Zuivo. ¿Te acuerdas de qué pasó ahí? Ajá, se sube al tren equivocado. Ajá, pues puede ser, ¿sí? Porque lo que vemos en esta obra, de repente, Venichka está solo en el vagón. Desaparecieron sus compañeros de viaje. Venichka está confundido y terriblemente borracho. Sí, todo se mezcla en su cabeza. Y su miedo y su soledad se aumentan. Y estos fantasmas lo torturan aún más. Ya no escucha la voz de Dios ni de los ángeles. Y oscurece. Ya es de noche. Y Venichka no entiende cómo puede ser, porque la ruta de Moscú a Petushki debe tomar solo 2 horas. Y también hace frío. Y también, ¿qué más? ¿Llegan quién? Llegan el trabajador y la campesina de la famosa escultura que está en Moscú, en VDNJ. Y lo golpean con una hoz y un martillo, los símbolos del poder del comunismo. Sí, tremendo. Y hay una estación que se llama Pokrov y es un lugar sagrado, ¿sí? Muy importante para la gente religiosa porque ahí hay una iglesia muy antigua. Entonces es un símbolo de la fe. Y en vez de esta iglesia que Venichka debe ver a través de la ventana, en el cristal oscuro y sucio, él ve una palabrota rusa de 3 letras. Entonces ve una palabra grosera. Entonces lo grosero, lo sucio, en vez de lo sagrado. Y él no entiende nada. Y llega a esta última parada, la última estación, y nosotros los lectores sabemos que ¿dónde está? Está en Moscú, ¿sí? Regresó a la capital, pero Venichka no lo sabe, sigue creyendo que está en Petushki y en la oscuridad ve una casa, ¿sí? Nadie le abre, claro que no. Pero Venichka se asombra al ver estos edificios altos, estas calles anchas. Y entonces en el final se actualiza la imagen de Venichka como mártir. ¿Sí? Porque ve una pandilla, no sabemos, ve a 4 desconocidos que empiezan a perseguirlo. Lo persiguen hasta un zaguán, hasta el zaguán de algún edificio. Y todos ellos suben
y cuando llegan al cuarto piso, lo someten como crucificado, ¿sí? Y lo apuñalan en el cuello. Entonces, no sabemos si metafóricamente o literalmente, pero Venichka muere. Hay muy pocos detalles que describen a estos perseguidores y podemos suponer que son los zoomorfos del libro de Ezequiel o los 4 jinetes de Apocalipsis o aún 4 líderes comunistas, Lenin, Marx, Engels y Stalin, puede ser. No hay muchas pruebas en el lenguaje, pero si tomamos en cuenta el lugar de la muerte de Venichka, cerca de los muros del Kremlin, ¿sí? Me parece que esta interpretación también tiene algún sentido aquí y es también válido. Entonces, otra vez se pone de manifiesto esta variedad de las posibles interpretaciones. Sí, qué riqueza, qué libertad de posibilidades. Y todas ellas se actualizan de esta otra manera. Sí. Hay un episodio muy significativo justo antes de la muerte de Venichka, cuando durante la persecución Venichka ve una escultura. Es la escultura de Minin y Požarsky. ¿De quién? De Minin y Požarsky, que está ahora en... Frente a la catedral de San Basilio, sí. La de los colores, la más famosa. Exactamente, ahí está. Y entonces Minin le indica a Venichka la dirección a la izquierda y Požarsky a la derecha. Y Venichka elige la segunda dirección. Y no es la primera vez que la elige. En el principio de la obra, él también, cuando tiene 2 opciones, camina a la derecha. En la tradición de los cuentos populares rusos, si uno está en un cruce de caminos y tiene que elegir entre 2 direcciones, y uno va a la derecha, primero a la izquierda, significa que uno va a que conservar o aún más acumular los bienes materiales, pero va a perder su alma. Y si elige la segunda dirección a la derecha, va a salvar su alma, lo humano que hay adentro de un hombre, ¿sí? Pero va a perderlo, lo físico, lo material. Entonces, cuando Venichka elige esta dirección a la derecha, él elige salvar sus valores, aunque signifique sacrificar su cuerpo y morir, ¿sí? Podemos decir morir o sacrificarse a través de su embriaguez constante. Es también una especie del sacrificio. Y ahora es muy importante cuál es el pensamiento, la filosofía, ¿sí? La actitud hacia la vida de Erofeev y de Venichka, ¿sí? Aquí aparece el tema de la humildad. Es la prioridad para Venichka. Él no aprecia a los héroes, ¿sí? Él prefiere estar con los pobres y empatiza con los feos, los imperfectos, los débiles, los miserables, ¿sí? Y por un lado, él niega esta realidad, ¿sí? Tan hostil, tan opresiva, pero al mismo tiempo, él elige rendirse, elige aceptar su destino con esta humildad. Porque si para Jesucristo hay resurrección, ¿sí? Para Venichka no habrá ninguna resurrección.
Y él no la quiere. Ujú. Así es su decisión. Es la humildad. Y entonces siente mucha piedad y misericordia hacia esta gente pobre, hacia sus compañeros de viaje en el tren, que tienen estos ojos vacíos. Pero cómo él los describe con tanto amor, tanta piedad. Y pues hacia el gobierno, ¿sí? El poder, él tiene su ironía puntiaguda, tiene sus burlas. Así es su pensamiento. Ujú. Vale, pero nuestro tema de hoy es el alcohol. Quiero volver a este tema en esta obra. Y me parece muy superficial ver esta obra, leerla solo como una historia de un caso clínico de un alcohólico, ¿sí? Cuya condición cambia de esta etapa de la resaca al estado del delirio. No, es algo mucho más. El alcohol aquí sirve del eje vertebral y si decimos que Ulises viaja por el mar, Venichka viaja por el alcohol. Entonces aquí el alcohol le sirve de guía, le sirve de este medio de viajar y viaja en su mente, en el tiempo, en su conciencia. Y es también el medio de conectar con Dios, con sus fantasmas. Le sirve de lenguaje. Y Benichka utiliza muchas palabras relacionadas al alcohol para expresar sus sentimientos, pues, metafóricamente. Entonces el alcohol es su lenguaje individual. Ujú. ¿Sí? Algo así. También el alcohol es lo que mantiene a Venichka a flote en esta realidad oscura, dura, ¿sí? Sin esperanza. Y él nota que cuando el alcohol se esfuma del corazón, llegan dudas, llegan miedos, ¿sí? Y la conciencia, como dice él, se hace frágil. Además, es algo muy típico de la realidad rusa, las tradiciones rusas, el vodka ruso, ¿sí? Tiene esta función comunicativa. Entonces, eso es una bebida para tomar con alguien, para poder soñar juntos y compartir este sueño, esta imaginación. Entonces, Benichka, cuando habla con sus compañeros de viaje en el tren, y todos ellos beben y discuten y charlan y todo es tan sincero, tan alegre. Las diferencias entre ellos desaparecen, todo hace el sentido, se entienden. Y parece que el alcohol aquí no es solo una especie de escape, sino también una medicina. Y no podemos juzgar a estos personajes que beben tanto. No puedo. Pero hay que mencionar que es importante tomar en cuenta el contexto social amplio, ¿sí? El contexto de aquella época en Rusia, cuando el alcoholismo era un fenómeno social, porque la gente de todas clases sociales tomaba a menudo y a veces era una muestra de desacuerdo con el sistema político, el régimen, y entonces era aún la embriaguez era como una especie de protesta muda. Para terminar, quiero citar un ejemplo de una bebida alcohólica que la gente puede hacer en casa con los ingredientes muy simples, muy baratos que uno puede encontrar a la mano. Sí, pero
No sabemos cuánta realidad y cuánta ficción hay aquí, Ajá. pero por favor no intenten preparar esta bebida en casa. Por favor, no. Entonces, aquí está esta receta. La bebida se llama la lágrima de una muchacha del Komsomol. Para prepararla, uno necesita tomar 15 gramos de lavanda, 15 gramos de verbena, 30 gramos del perfume El agua de los bosques, un perfume popular en aquella época, 2 gramos de barniz de uñas y también añadir líquido, ¿qué líquido? Enjuague bucal. Enjuague bucal, claro, es una especie de líquido Sí, sí. para los dientes. Ujú. Vale. Y un poco de limonada. Disfruten, Qué horror. disfruten. Ajá. Sí, entonces a través de estas recetas que se mencionan, y hay varias, uno puede conocer la cultura del alcohol. Bueno, muy Sí, extremo, sí, muy extrema en la Unión Soviética. ¿no? Ujú. Y sí, nos parece muy divertida y chistosa esta receta, pero no sé, es algo también muy triste, ¿no? Porque me hace pensar en toda la pobreza de la gente común Ujú. que no se podía permitir comprar una botella de algún vino. Entonces, sí, Sí, sí. sí, Bueno. sentimos tantas cosas al mismo tiempo, ¿sí? Sí. Cuánto trajismo y cuánta ironía también. ¿Cuánta tragedia? Sí, Ajá. sí. Sí, sí. Bueno, también con, con una copa es todo más llevadero. Así es. Ajá. Sí, es la verdad. Sí, Sí, es la vemos verdad. que Sí. no se la pasan tan mal, siempre. Bueno, Bianishka se la pasa bastante mal, pero Ajá. no doblato. No, pero Los campesinos se dan un buen paseo. antes de acabar en algún foso. Bueno, Vale. Ajá. ok. Aquí terminamos, sí, con esta parte y en nuestro próximo video. Vamos a hablar sobre el alcohol en la literatura estadounidense. Así es, así es. Entonces, hasta el próximo video y muchas gracias por su atención. Nos Gracias. Nos vemos. Gracias a ti. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós, adiós.